Principio de irrenunciabilidad. ¿Qué nos dice este principio? Bueno, básicamente este principio lo que nos dice es que establece una cierta imposibilidad del trabajador para privarse voluntariamente de una o más ventajas creadas por el derecho del trabajo en su beneficio. Es decir que todos los derechos que están establecidos en la ley de contrato de trabajo no pueden ser negadas por el trabajador. Es decir, el trabajador no puede decir, no, yo no quiero estos derechos, sino que la ley lo que hace es imposibilitarle esa facultad. Es decir, que sí o sí ese beneficio lo va a tener que recibir. Las cláusulas que supriman o reduzcan los derechos previstos en las normas legales, estatutos profesionales o Convención Colectiva de Trabajo serán nulas. Es decir que si en el contrato de trabajo establecemos cláusulas que vayan en contra, es decir que de cierta manera establezcan condiciones que están por debajo de lo que establece la ley de contrato de trabajo o la convención colectiva de trabajo, a la cual se dedica el trabajador, esas cláusulas van a ser nulas y van a pasar a regirse por lo que diga la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo de trabajo. El resto de las cláusulas, si están bien, si van en concordancia o si proponen mejores condiciones que la LCT o la CCT, entonces van a tener validez. ¿Qué supone este principio? Este principio supone que el trabajador renuncia a ese derecho por una falta de capacidad en la negociación o por ignorancia. Esto es lo que supone el derecho del trabajo, es decir que ante esa condición de desigualdad que hay entre el trabajador y el empleador, porque es el empleador quien tiene mayor poder de negociación a la hora de celebrar el contrato, porque es el que establece todas las condiciones, como por ejemplo el horario, el tipo de actividad, el que va a dirigir las tareas, como tiene ese mayor poder en establecer todos estos requisitos, entonces como que el derecho del trabajo supone o entiende que el trabajador va a aceptar cualquier condición porque está como en desventaja, tiene menos poder en ese contrato y va a aceptar cualquier condición que le establezca el empleador con tal de poder aceptar ese trabajo. O por ignorancia, o tal vez el empleador pone cláusulas que están, o sea, pone condiciones en el contrato de trabajo que son inferiores a lo que establece la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo de trabajo y el trabajador los acepta porque no conoce qué es lo que dice, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo. Tal vez desconoce que tiene que recibir vacaciones pagas. Tal vez desconoce que tiene que recibir un adicional por antigüedad. ¿Cuáles son las limitaciones del principio de irrenunciabilidad? Bueno, bien. No es que, o sea, todo lo que establece la ley de contrato de trabajo es irrenunciable, sino que hay ciertas cosas puntuales, o sea, ciertas pautas taxativas, es decir, que puntualmente establece la ley, en los cuales no se va a tener en cuenta el principio de renunciabilidad. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece que el trabajador tiene derecho al trabajo. ¿Pero qué? ¿No va a poder renunciar? Sí va a poder renunciar. Esta es una limitación al principio de irrenunciabilidad. Bien, tenemos una serie de limitaciones, es decir, son 5 o 6 limitaciones, pero las más importantes son la renuncia al empleo, la cual nos dice que se debe cumplir con una serie de requisitos especiales para que la renuncia sea válida. Es decir, no es que vamos y le decimos al empleador renunciamos, sino que para que sea válida la renuncia, o por ejemplo el trabajador
no vino por 2 días, entonces el empleador puede suponer que el trabajador renunció. No, sino que la ley establece una serie de requisitos para que esa renuncia sea válida. Esos requisitos son el despacho telegráfico colacionado, o cursando personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa. Es decir, que se va, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y se dice que se renunció al trabajo. Bien, el objetivo que persigue es asegurar que la renuncia del trabajador no tenga vicios. La renuncia no se presume. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Es decir, que como que la ley se quiere asegurar que de verdad el trabajador está decidiendo que quiere renunciar al trabajo. Es decir, que como que la ley quiere establecer que no haya dudas con respecto a que el trabajador renunció al trabajo. Y después lo que nos dice el último punto es que la renuncia no se presume. No es que porque el trabajador falte 2 días ya suponemos que renunció, o no viene por una semana, renunció. No, no se presume. Se tiene que seguir todos estos requisitos para poder decir que el trabajador renunció. Otra limitación es la prescripción. ¿Qué nos dice la prescripción? Es la forma de extinción de la acción por el transcurso del tiempo. El derecho no ejercido pierde su carácter de exigible. Bien, ¿qué es la prescripción? La prescripción está vinculado con el transcurso del tiempo. Es decir, que es la extinción de poder ejercer cierta acción por el transcurso del tiempo. Una vez que transcurrió ese periodo de tiempo, no podemos ejercer una determinada acción. Por ejemplo, en el caso del derecho del trabajo, son 2 años desde que el crédito es exigible, es decir, a partir de la fecha en la cual el derecho es exigible, se tiene un plazo de 2 años para que no prescriba. En cambio, en el caso de la seguridad social, el plazo de prescripción es de 10 años, es decir, a partir de la fecha en la cual el crédito surge, tenemos 10 años para poder ejercerlo. Y tenemos la aclaración de que el plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el derecho es exigible. Caducidad, otra limitación. Si el trabajador dentro de un plazo determinado no ejerce su derecho, se extingue y pierde la posibilidad de ejecutar en el futuro el reclamo pertinente. Pérdida del derecho por el transcurso de un periodo legal. Es decir, que en cambio en este caso esto está vinculado con motivar al trabajador para que ejerza sus derechos. Es decir, que la ley lo que nos establece que en ciertos casos se le da al trabajador, este está dirigido al trabajador, se le da un determinado plazo para que ejerza ese derecho. Si no lo ejerce, perdió la posibilidad, se extinguió su derecho. Por ejemplo, un ejemplo en este caso sería si el empleador nos pone una sanción disciplinaria por alguna determinada situación, por ejemplo, de un mes, y lo que nos da la ley es un plazo para poder desestimar esta sanción, porque supongamos que nosotros consideramos que es excesiva o que no, o que fue arbitraria, por ejemplo, entonces nos da un determinado plazo para poder cuestionar esta sanción. Si en ese plazo no ejercemos ese derecho, entonces prescribe, es decir, ya no podemos ejercer más. ¿Qué diferencias hay entre la prescripción y la caducidad? Porque en principio parecen iguales, pero son diferentes. La caducidad se extingue el derecho, es decir, una vez que pasó ese plazo que nos da la ley, ya no murió el derecho, murió. Ya no lo podemos ejercer más. La prescripción se extingue la acción judicial correspondiente para ejercerlo. La prescripción puede ser suspendida o interrumpida en su curso. En el caso de la caducidad, no. Bien.
acá nos da otra diferencia y nos dice que la prescripción puede ser suspendida. Es decir, que supongamos que tenemos un plazo de 2 años, entonces una vez que pasó un año la podemos detener, la podemos interrumpir. En el caso de la caducidad no, si nos dieron 30 días para poder ejercerlo, no podemos detener ese plazo y detenerlo y que después lo que faltó siga corriendo, sino que por el transcurso del tiempo ese derecho, esa posibilidad de ejercer ese derecho se va disipando. Plazos. La caducidad, claro. Con respecto a los plazos, la caducidad siempre tiende a ser más corto en comparación con la prescripción, que tiende a ser más largo los plazos. Y la última diferencia es que la caducidad, la inacción genera pérdida. O sea, en el caso de la caducidad, que está orientado al trabajador, el no tomar acción del trabajador, eso genera la pérdida de ese derecho. La caducidad la podemos ver plasmada en los artículos 67, 135, 157, 186, 200 y 269 de la LST, 20.744. Por ejemplo, el artículo 67 lo que nos dice es que nos habla de las facultades disciplinarias, limitación. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Es decir, que, por ejemplo, ante una determinada situación, por ejemplo, el trabajador tiene que hacer un proyecto y no sé, se pone a mirar el celular y se la pasa mirando, por ejemplo, las redes sociales y no hace su trabajo. Entonces, ante esa situación, el empleador le puede poner una sanción. Y nos da un plazo, nos dice que dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Bien, este artículo lo que nos quiere decir básicamente es que al trabajador se le da un plazo de 30 días corridos para que pueda cuestionar esa sanción. Supongamos que por mirar las redes sociales el empleador le dio una sanción de 30 días y ese tiempo no se los va a pagar. Entonces le da una sanción de 60 días, 2 meses. Entonces el trabajador tiene 30 días para poder, dirigirse al sindicato y poder decirles que no, que fue re injusto, que solamente estaba mirando las redes porque recibió un mensaje muy importante y que le parece muy excesiva, que nunca antes había mirado las redes sociales, por ejemplo, en el horario laboral, y que es la primera vez que lo hizo y puede plantear esto y que el sindicato intervenga para que, por ejemplo, se le reduzca ese plazo de sanción o que se lo suprima, que se lo saque para poder así reducirlo. Si no ejerce ninguna acción durante esos 30 días, entonces es como si estuviera aceptando esa sanción. Y pasados esos 30 días, por ejemplo, el día 40, no puede ir al sindicato y decir, por ejemplo, que se le reduzca la sanción. O sea, tuvo un plazo de 30 días y pasados esos 30 días ya no puede ejercer ese derecho de que se le saque la sanción o que se le reduzca el plazo.